Buenas tardes, hermanos. Como ven, varias cosas se fueron de vacaciones hoy. El proyector, la computadora se fue de vacaciones por un momento, la guitarra también quiso irse, pero pues no le dieron permiso, a mí tampoco, así que aquí estamos para seguir con la predicación del libro de Nehemías. Hoy vamos a estar en una porción bastante larga. Nehemías capítulo 9, versículos 38 al capítulo 10, versículos 39. Entonces es algo extensa y como ya estamos acostumbrados, vamos a practicar nuevamente nuestra pronunciación. Vienen muchos nombres en este pasaje otra vez, pero no pasa nada, ya nos estamos acostumbrando, ya seguramente la lectura de cada uno de nosotros está mejorando al decir tantos nombres o al leer tantos nombres complicados de pronunciar. Así que vamos ahí, hermanos. Nehemías capítulo 9, versículos del versículo 38 a Nehemías capítulo 10, versículo 39. Cuando estén allí me dicen ya estamos listos y comenzamos a leer. Muy bien, ¿ya están todos allí? Excelente. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a meditar en ella y a aplicarla a nuestras vidas, Padre. Queremos agradecerte porque eres bueno con nosotros y nos das la libertad de poder exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ven ahí en la diapositiva que está allí atrás de mí, pues este mensaje, sermón, tiene un título que dice así, un pueblo dispuesto a obedecer a su Dios, que es lo que vamos a encontrar en este pasaje. Vamos a encontrarnos con un pueblo que después de todas las cosas que han pasado, ahora sí, parece que su corazón ha cambiado y están dispuestos ahora a obedecer a Dios. Recordamos cómo Esdras comienza la reforma espiritual del pueblo en el capítulo 8. ¿Qué es lo que hace Esdras para poder lograr una reforma espiritual, un cambio, algo diferente en el pueblo? Se va a poner en un lugar alto, va a usar un púlpito de madera y ¿qué es lo que va a hacer? Va a proclamar, va a exponer delante del pueblo la ley de Dios. Y esta exposición de la ley, de la palabra de Dios, va a traer resultados en el pueblo. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, el pueblo empieza a reconocer sus pecados y hay una oración en el capítulo 9 donde ellos reconocen la bondad de Dios, reconocen que Dios es el creador y lo contrastan con la actitud de sus padres. Dicen, tú eres el Dios creador, tú has hecho tantas cosas buenas por nosotros, pero nuestros padres se comportaron de manera rebelde, constantemente rebelándose contra tu palabra, y así van orando y pasando por cada etapa de la historia del pueblo de Israel. Llegan al periodo de los jueces, donde dice, el pueblo pecaba, Dios los disciplinaba, pero el pueblo clamaba a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Venía, levantaba un juez y lo salvaba. Una vez que el pueblo se sentía seguro, ¿qué hacían? Nuevamente volvían al pecado y se arrepentían y Dios los salvaba, y pecaban y se arrepentían y Dios los salvaba, y un círculo vicioso, ¿verdad? Hasta que llegamos al capítulo 9, en el versículo, antes del versículo 31, unos versículos antes, dice, tú nos has puesto sobre nosotros reyes y gobernantes que nos están oprimiendo. Todo lo que nosotros sembramos les pertenece a ellos se enseñorean de nosotros. Versículo 37 dice, y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. Allí terminamos la exposición del capítulo 9, y llegamos al capítulo 9, versículo 38, donde el pueblo y los líderes, principalmente del pueblo, van a hacer algo bastante interesante. Y es donde pasamos al primer punto.
como estamos en tiempo de vacaciones, vamos a tratar de hacer un sermón al estilo vacaciones. ¿Cómo estás en tus vacaciones? ¿Cómo? Pues relajado, ¿verdad? Pero las vacaciones se te pasan rapidito. Así que el sermón de esta mañana va a ser así relajadito y va a pasar rapidito. Punto número 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Un pacto fiel firmado por los líderes del pueblo. Eso lo vamos a encontrar ahí en el versículo 38 del capítulo 9 y va a llegar hasta el capítulo 10, versículo 27. Dice de esta manera: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, también sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los jefes del pueblo: Paros, Paat, Moab, Elán, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Entonces todos estos líderes del pueblo, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un pacto, un acuerdo por escrito. ¿Tú has hecho un pacto alguna vez en tu vida? ¿Sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Muy bien, cuando te casas, el juez te trae un formato, ¿verdad? Ahí el pacto del matrimonio, está tu nombre, lo firmas, luego le pasa a tu esposa o a tu esposo, según si eres hombre o mujer, y él también lo firma, y es un pacto. Algo que supuestamente no debería romperse, ¿verdad? Que debería ser hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Ese debería ser un pacto. Entonces estos hombres también hicieron un pacto. Dijeron: ya hemos pasado tantas calamidades a causa de nuestro pecado, vamos a hacer un pacto, pero vamos a hacerlo por escrito. Vamos a hacer un pacto fiel. Esta palabra fiel también puede ser traducida como firme, un pacto firme. Estamos firmes en lo que hemos decidido. ¿Cuál era su decisión? Bueno, obedecer a Dios. Esa era su decisión. ¿Y quiénes son los nombres de las personas que van a aparecer en ese pacto? Dice que eran los nombres de los líderes del pueblo. Por ejemplo, estaba el nombre del gobernador en el versículo 1, lo vas a encontrar si quieres mirar allí, si no, no pasa nada. El gobernador del pueblo en ese momento era Nehemías. Nehemías estaba por delante. ¿Quién firma este pacto? ¿Quiénes están en este pacto? ¿Quiénes están haciendo este pacto? Bueno, en primer lugar estaba el nombre del gobernador, que era Nehemías. Después estaban los nombres de los sacerdotes, versículos 2 al 8. Luego encontramos los nombres de los levitas en los versículos 9 al 13. Y por último encontramos los nombres de los jefes del pueblo, del versículo 14 al versículo
27, ya lo leímos, no vamos a leerlo otra vez, pero hay un pacto firme, hay un pacto fiel que está siendo firmado por los líderes del pueblo. ¿A qué se estaban comprometiendo? Bueno, a obedecer a Dios, a observar las leyes de Dios, a caminar todos los días de su vida conforme a la palabra de Dios. No lo habían hecho antes, pero ahora dice, estamos comprometidos con el Señor. Vamos a hacer un pacto con Él. Vamos a firmar este documento, vamos a hacer este documento, dice el versículo 38, a causa de esto, de todo esto que había acontecido, nosotros, dice, hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Un pueblo que tiene líderes y unos líderes que están comprometidos a obedecer la palabra de Dios, a vivir conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. No sé si ustedes saben, seguramente sí, pero normalmente en la Biblia los líderes son los representantes del pueblo delante de Dios. Ese era el papel de los líderes, por ejemplo, de los reyes, de los gobernadores, levitas, sacerdotes y todos ellos eran representantes del pueblo delante de Dios. Es por eso que cuando el sumo sacerdote viene delante de Dios y ofrece un sacrificio, ¿por quién lo ofrece? Primero por él, pero también por todo el pueblo. Él está como representante del pueblo delante de Dios. Y así los pecados del pueblo eran expiados, eran puestos aparte de ellos. Entonces los líderes son los representantes del pueblo delante de Dios. ¿Y qué va a pasar? El pueblo va a avanzar en la dirección que sus líderes vayan, ¿verdad? Eso es lo que sucede con los líderes. Por eso el trabajo de un líder en el pueblo de Dios o en la iglesia es tan importante, es de una importancia vital. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir al líder. ¿Qué es lo que hacen las ovejas con el pastor? Las ovejas siguen ¿a quién? Siguen al pastor. A donde él las lleve, ellas van a ir. Entonces, el pueblo siempre va a avanzar en la dirección en que sus líderes avancen. Si el liderazgo se estanca, ¿qué va a pasar con el pueblo? También va a quedar estancado, va a quedar en un solo lugar, van a comenzar a no crecer. Y saben una cosa, en la iglesia tenemos líderes también, pero cada uno de nosotros también somos líderes en algún ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, en tu trabajo puedes ser quizás un líder. En tu familia eres un líder también de alguna manera. Todos, en algún aspecto de nuestra vida, somos líderes. Por lo tanto, necesitamos poner atención sobre nosotros mismos y ver hacia dónde estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos personas detrás que nos están siguiendo y que van a avanzar según nosotros avancemos o van a quedar estancadas según nosotros nos quedemos estancados. Estaba estudiando un poco y leí una frase por ahí que decía, ninguna iglesia, hablando ya del liderazgo de la iglesia, ninguna iglesia puede ir más allá de donde haya llegado su liderazgo. No podemos avanzar más allá de donde nuestros líderes lleguen. Por lo tanto, si eres un líder en la iglesia, en algún ministerio, si eres un pastor, necesitas tener, como dijo Timoteo, cuidado de ti mismo y ver hacia dónde estás caminando. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ir detrás de ti. En este caso, los líderes hacia dónde estaban avanzando? Hacia el arrepentimiento, hacia la confesión. Queremos un cambio en nosotros, queremos un cambio en el pueblo. Por lo tanto, vamos a hacer un pacto con Dios. Y como esto es rápido, vamos a pasar al segundo punto, que dice así, el resto del pueblo se une a este pacto. El pueblo no deja solo a sus líderes. Bueno, qué bueno que ellos ya hicieron el pacto, pero nosotros seguimos aquí tranquilos. No, sino que el resto del pueblo va a unirse al sentir de estos líderes. ¿Qué estábamos diciendo? El pueblo va a ir ¿a dónde? A donde los líderes vayan, y es lo que está sucediendo aquí. El resto del pueblo va a seguir a sus líderes en este pacto. Si nosotros vemos capítulo 10, versículo 28 y 29, es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Dice el versículo 28, y el resto del pueblo, dice, los sacerdotes, los levitas, los porteros,
los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra, de las tierras, para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Así que el pueblo ve a sus líderes comprometerse y el pueblo dice, nosotros también, junto con ustedes, nos comprometemos a lo mismo. Y bajo juramento, se comprometen bajo juramento a obedecer la ley de Dios. Estamos cansados de todo lo que nos ha pasado a causa de nuestra desobediencia. Queremos seguirlos a ustedes. Queremos actuar como ustedes que son nuestros líderes. Y bajo juramento dicen, vamos a seguir a nuestro Dios. Vamos a obedecer sus mandamientos. Vamos a caminar en los caminos que Él nos ha marcado. Pero esto es algo bastante riesgoso también. Si nosotros recordamos, el Señor en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, le da palabras a su pueblo. Y les dice, si ustedes me obedecen, ¿qué va a pasar? Van a vivir. Pero si no me obedecen y si fallan, ¿qué va a pasar con ustedes? Va a venir maldición sobre ustedes. No va a venir nada bueno sobre ustedes. Entonces, estos hombres, los líderes lo sabían, el pueblo lo sabía también porque conocían la ley de Dios. Nada más que no la obedecían. Son como nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra de Dios. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No la obedecemos. Somos los mismos israelitas casi. Conocedores de la ley de Dios, sabemos lo que su palabra dice, simplemente no queremos obedecer. Pero hay una advertencia para todo aquel que conoce y no obedece. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a leer unas advertencias acerca de no obedecer la ley del Señor. Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 al versículo 14, vamos a encontrar bendiciones sobre la obediencia. Pero a partir del versículo 15, vamos a encontrar las consecuencias de la desobediencia. ¿Recuerdan? Bajo juramento, estos hombres, estas mujeres, estos niños se están comprometiendo a obedecer la ley de Dios. Pero vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero sucederá, dice el Señor en Deuteronomio, que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Realmente no es muy agradable leer todo esto que dice. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra, a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Si quieren sentirse más mal, pues pueden seguir leyendo luego en sus casas. Pero maldición tras maldición sobre aquellos que desobedecen, que no viven conforme
a la palabra de Dios. Había una advertencia para el pueblo, pero ellos, sabiéndolo, dice, nos comprometemos a vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando vayamos unos capítulos más adelante en Nehemías, vamos a ver que ese pacto poco a poco se empieza a romper y estos hombres y mujeres que han hecho este pacto van a empezar a fallar en sus promesas, pero no lo vamos a ver hoy. Entonces, hay consecuencias por no cumplir el juramento de vivir conforme a la palabra de Dios. Y para nosotros, pues, por supuesto, también hay consecuencias, muchas veces igual de terribles como estas, o muchas veces quizás más terribles que estas. Cuando nosotros empezamos a desviarnos del mandamiento del Señor, va a haber muchas consecuencias. Muchas calamidades pueden venir a nuestra vida cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios. Recordamos siempre la frase que, ¿cómo se llamaba este cuate que confrontó al rey David en su pecado? El profeta Natán, ¿no? ¿Qué le dijo? Has tenido en poco la palabra de Dios. Eso ha pasado y por eso has pecado tan terriblemente delante de Dios. Y por ese pecado han venido consecuencias sobre tu vida. Siempre es una frase que necesitamos recordar todos los días. Has tenido en poco la palabra de Dios y eso ha acarreado pecado sobre ti y ese pecado ha acarreado consecuencias. Es algo que constantemente se borra de nuestra mente. Nos olvidamos de la ley de Dios o quizás no la olvidamos, simplemente decimos, pues no quiero obedecerla hoy. Me voy de vacaciones de la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Entonces puedo hacer lo que quiera, pero luego vienen bastantes consecuencias indeseables para nosotros. Y como estamos de vacaciones, vamos al al punto número 3. Dice, hay un pacto, pero hay unas cláusulas que ellos van a seguir. Por ejemplo, ¿cuáles eran las cláusulas en tu pacto matrimonial? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles eran los votos, pues? A ver, alguno que se recuerde de alguno por lo menos. O sea, ya no hablamos de cumplirlos, ¿no? Por lo menos de acordarse de cuáles eran. ¿Cómo? ¿Ah? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Este pacto siempre va a estar vigente, ¿verdad? Todos los días. De la misma manera, este pacto que el pueblo de Israel estaba haciendo con su Dios tenía unas cláusulas bastante interesantes. Capítulo 10, versículos 30 al 39 es donde le vamos a leer. Vamos a ir rapidito. Dice, déjenme volver a Nehemías 10. Dice así. Vamos a leer el versículo 29 otra vez para agarrar el hilo. Dice, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Cuáles eran estas ordenanzas y estos estatutos? Bueno, los va a mencionar el versículo 30 en adelante. Y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un siclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas
y el pueblo para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además, nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Entonces aquí vamos a ver las cláusulas que contenía este pacto, este contrato que ellos estaban firmando. Primero, decían no a los matrimonios mixtos. ¿De qué se trata cuando hablan de los matrimonios mixtos? De no dar, como decía ahí, sus hijas a la tierra, decía yo, a los hombres de la tierra, a los vecinos. Y tampoco casaremos a nuestros hijos con las hijas de ellos. Como ya el pastor David enseñó hace varios sermones, no se trataba de un tema de racismo ni de clases sociales, se trataba de no mezclarse con la gente que no conocía al Dios vivo y verdadero. ¿Y cuál era la causa o cuál podía ser la consecuencia? De que estos hombres o estas mujeres iban a arrastrar a los hijos de Israel a adorar dioses falsos, a adorar ídolos. Entonces, por eso Dios prohíbe estos matrimonios mixtos. Ya lo ha prohibido cuando dio la ley, y ellos solamente, no es que están poniendo nuevas leyes y diciendo, bueno, creemos que si aumentamos esta ley vamos a estar mejor con Dios. No, sino solamente están recordando la ley que ya muchos cientos de años antes había estado escrita. Por ejemplo, si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 34, vamos ahí, rapidito. Éxodo capítulo 34, versículos 14 al 16. Dice así: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Entonces, usa palabras bastante fuertes, ¿verdad? Que no se prostituyan con los dioses falsos, con los dioses de ellos. Vamos a otro versículo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice así: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Entonces hay advertencia tras advertencia para el pueblo de Israel. ¿Cuál es la advertencia? No puedes hacer alianzas, no puedes hacer pactos, no puedes casarte o dar a tus hijas o a tus hijos en casamiento con alguien que no es del pueblo de Dios. Y este es un principio también
para nosotros, ¿verdad? Como padres y como jóvenes, aquí hay varios jóvenes que están creciendo ya. Los problemas comienzan a crecer en Comunidad Gracia Redentora. Siempre cuando son niños, el mayor problema es que lloran, ¿no? Y se revuelcan por ahí y hacen un poco de ruido. Pero cuando crecen, los problemas se vuelven más silenciosos, pero más fuertes, ¿verdad? Cuando los jóvenes o señoritas empiezan a relacionarse con las personas de afuera y comienza el tiempo que es normal, ¿verdad? De enamoramiento, de ver a una señorita por allá, un muchacho por allá. Pero ¿qué pasa cuando no es del pueblo de Dios? ¿Cuál es la advertencia? No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque van a arrastrarte detrás de dioses falsos. Van a alejarte del Dios vivo y verdadero. Entonces, como padres es nuestro trabajo instruir a nuestros hijos, y como jóvenes, ¿cuál es el trabajo? Pues tratar de seguir los consejos de nuestros padres y los consejos del Señor. ¿Por qué? Eso no te va a asegurar, no te asegura que te va a ir excelente en tu matrimonio, pero quizás vas a tener menos problemas, menos conflictos, y vas a saber cómo solucionarlos con el consejo de Dios. Entonces el consejo, o más bien el mandamiento de Dios es no a los matrimonios mixtos. ¿Y qué dijeron los israelitas? De acuerdo, Señor, nos comprometemos a eso. Después vamos a ver que va a ser un relajo total su vida, pero por lo menos en este momento se están comprometiendo, ¿verdad? Después, guardar el día de reposo, versículo 31 de Nehemías 10. Dice así: en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Esto es interesante. Bueno, primero veamos el mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Otro versículo, bueno, no hay otro versículo, ¿o sí? Bueno, con eso nos quedamos. Entonces, ¿cuál fue el mandamiento del Señor? Guarda el día de reposo, no trabajes, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, porque en 6 días el Señor hizo toda su obra y al séptimo día reposó. Pero ¿cuál era la situación en Nehemías? ¿Qué es a qué se están comprometiendo? A no comprar con las personas extranjeras que vinieran a vender en el día de reposo. Ahora, ¿hay una prohibición en ese mandamiento que vimos en Éxodo acerca de comprar? No dice nada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se están comprometiendo a no comprar con estas personas? A no hacer negocios en el día de reposo. ¿Han escuchado qué es lo que inculca la corrupción o las mordidas a los policías viales? ¿Saben qué es? Que cometo una falta y viene el policía vial y le ofrezco 100 pesitos para las cocas, ¿no? Déjame ir. ¿Cuándo se termina, dijeron, la corrupción o las mordidas? Cuando nosotros ofrecemos algo. Es algo parecido a lo que estaba haciendo aquí, que es lo que le está diciendo: no hagan pecar a otros. ¿Qué pasaba? Si el extranjero venía en el día de reposo y decía, no, pues los panes calientitos, y para que no tengas que cocinar, pues ya viene todo preparado, es cosa de pagar. Pero ¿a qué estaban contribuyendo? Como había venta ese día, ¿qué es lo que hacían los extranjeros? Pues venían y vendían y trabajaban más. El mandamiento era
guardar ese día. Entonces no contribuyas a que el otro peque, al que el otro no guarde el día de reposo. Y ese es un principio bastante interesante. Siempre me he preguntado, ¿qué pensará el Señor de que yo venda pan de muerto? ¿Qué creen que piensa? Quizás me dice, quizás no hagas pecar. O sea, yo sé que tú no pones altar, yo sé que tú no adoras nada, pero si lo vendes, ¿qué estás haciendo? Estás contribuyendo a la idolatría del otro. Así que el próximo Día de Muertos, no esperen panes por aquí. No esperen panes de muerto por aquí, hermanos. No va a haber. Es un principio que podemos tomar, ¿verdad? Está bien, nosotros no pecamos en eso, pero quizás con nuestras acciones hacemos pecar a los demás. Piensa en algo que dices, bueno, pues no me parece mal, pero si haces pecar al otro, quizás sí estás haciendo mal, ¿verdad? Estás haciendo que el otro sí rompa o no cumpla un mandamiento que está escrito por parte de Dios. Y vamos a pasar rápido al otro, ¿no? Ahí mismo, no de diapositiva. ¿Cuál era el otro compromiso? Guardar el año séptimo y restituir las deudas. Este les va a gustar a los que le deben a Coppel y a Electra. Vamos a ver lo que dice. Guardar el año séptimo y restituir las deudas. Versículo 31, ahí mismo. Dice el versículo 31 del capítulo 10. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También dice, renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Vamos a leer el mandamiento. Vamos a Levítico capítulo 25, versículos 2 al 7. Allí habla acerca de esta ley. Levítico capítulo 25, versículos 2 al 7. Dice así: habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento. A ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus cosechas les servirán de alimento. Entonces el Señor le está prometiendo a los israelitas, van a poseer la tierra, pero cuando entren a esta tierra que yo les he prometido y que yo les voy a dar, van a hacer algo. Escúchenme, 6 años van a trabajar, van a sembrar, van a cegar, pero el séptimo año va a ser día de reposo. El día de reposo no solamente era para las personas, era también para la tierra que las personas trabajaban. ¿Y cómo nos vamos a alimentar el séptimo año? Bueno, el Señor va a hacer nacer fruto de esa tierra que no va a ser trabajada el séptimo año y va a servir para todos ustedes. Era el mandamiento. Y el Señor iba a cumplir ese mandamiento, pero ¿saben qué hizo el israelita? Nunca dejó de trabajar la tierra. No obedeció este mandamiento. Y trabajaron y trabajaron y trabajaron. Y cuando nosotros leemos la historia, vamos a ver que es una de las causas por las cuales el Señor los saca de la tierra. Los años que ellos no dejaron trabajar su tierra, los mismos años el Señor los mandó a cautiverio, los mandó a un país extranjero. Entonces era necesario que ellos observaran este mandamiento. Deja a la tierra descansar un año. Es día de reposo, es un año de reposo para la tierra también. No te preocupes, no te va a faltar comida, ni a ti, ni a tu siervo, ni a tus hijas, ni a tus animales. El Señor va a proveer para ustedes. Y ellos dicen, nos comprometemos, Señor, otra vez. Y aquí está lo que va a poner contentos a varios. Deuteronomio 15, del 1 al 3.
Dice así: al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Esto es interesante, ¿verdad? Los israelitas podían, ¿recuerdan? Ya en algún momento de Nehemías vimos cómo hubo una abolición de la usura, de los usureros, de aquellos que prestaban con intereses, ¿verdad? Algo así. Y entonces, en el pueblo de Israel se permitía dar prestado a tu hermano, a tu hermana, pero ¿qué pasaba? Si pasaban 6 años y no te pagaban, al 7.º año, ¿qué pasaba? Había una remisión, la deuda era perdonada. ¿Cuántos años tienes que le debes a Coppel? Un montón, no, pues ya la hice, ¿no? No, lo malo que los de Coppel no observan esos mandamientos, si no ya lo hubieras hecho. Pero ese era el mandamiento del Señor. No puedes ir a cobrarle, hermano Eliud me prestó un taladro hace ¿cuántos años? Hace 7. No, pues ya estuvo, ya la hice, ya no hay por qué devolverle, ¿verdad? Porque hay un perdón. Si me prestó algo, si me prestó dinero, ya no estoy obligado a pagar, más bien Él está obligado a perdonar mi deuda. Qué interesantes mandamientos del Señor. Si es un extranjero, ahí sí, dice, puedes cobrarle, pero si es tu hermano, si es de tu propio país, ¿qué pasa? La deuda desapareció al 7.º año. Qué interesante mandamiento del Señor. ¿Y ellos a qué se comprometen? Sí, Señor, estamos de acuerdo contigo. Y el final, que ahí son más versículos, se comprometen también a contribuir para el sostén o sostenimiento de la casa de Dios. Vamos a Nehemías 10 otra vez y ahí vamos a terminar. Ya sé que estamos de vacaciones, la fiesta está por allá afuera, todos quieren ir, así que vamos a apurarnos. Versículo 32 del capítulo 10. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo, es decir, 11 gramos de plata al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Y sobre esto también hay un mandamiento. Éxodo 30, versículos 11 al 16. Todo esto que ellos mencionan ya estaba escrito en la ley, solamente están recordando y se están comprometiendo nuevamente a cumplirlo. Vamos a Éxodo 30, versículos 11 al 16. El Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará a todo el que sea contado medio ciclo, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, medio ciclo es la ofrenda del Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Les estaba recordando: todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes poseen, no es de ustedes, me pertenece a mí. Y no les pedía todo, les pedía una pequeña parte, ¿verdad? Todos deben traer cierta cantidad de plata al tabernáculo en ese tiempo del Éxodo, al templo después en el tiempo de Nehemías. ¿Para qué? Para que recuerden que lo que ustedes tienen no es de ustedes realmente, me pertenece, o bueno, le pertenecía más bien al Señor. Un mandamiento en cuanto a la plata que deberían traer. Luego va a haber un mandamiento acerca de la leña para los holocaustos y para todo lo que se hacía. Versículo 34 dice: asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo,
para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y en la ley, por supuesto, también vamos a encontrar un mandamiento en cuanto a esta madera, en cuanto a esta leña, en Levítico capítulo 6, versículo 12 al 13. Vamos a Levítico 6, 12 al 13. Dice de esta manera: entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Déjeme ver, creo que estoy equivocado. Dice, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, había una ofrenda, había que quemar madera, y entonces, ¿quiénes eran los encargados de traer esto? Pues los mismos israelitas. Así que dice que echaron suertes para ver a quién le tocaba traer esta leña cada cierto tiempo. ¿Quiénes eran encargados de la leña? Los israelitas. Y dicen, nos comprometemos a estar proveyendo a la casa de Dios de la leña para los holocaustos. Dice, habla también acerca de los primogénitos, acerca de los animales y muchos mandamientos más que ya vamos a leer. Dice así, además nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol de la casa del Señor. Versículo 36, a traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes de las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Entonces, estaban comprometiendo también a contribuir para el sostén o sostenimiento de la casa de Dios, llevando las ofrendas, llevando leña, llevando los primogénitos de las frutas, de sus hijos, de sus vacas, de sus animales. A todo eso, dice, nos comprometemos. ¿Cuál era la consigna? La encontramos en la última parte del versículo 39. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Esa era la meta, ese era el propósito. Traeremos todo esto para que los servicios en la casa de nuestro Dios sigan funcionando. Entonces hay un pacto firmado por los líderes y al cual se une todo el pueblo. Pero ¿qué pasó con ese pacto tiempo después? Ese pacto poco a poco se fue cayendo a pedazos y los israelitas no cumplieron con sus palabras, no cumplieron con sus juramentos, no cumplieron con sus promesas. Pero en la Biblia también encontramos otro pacto, un pacto mucho mejor, un pacto que sí fue verdadero. Y hablamos del pacto de Dios con su pueblo, firmado, sellado con la sangre de Jesucristo. El Señor Jesucristo, en lo que conocemos como la última cena, dice algo a sus discípulos. Esta es la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por ustedes. Y ninguna de todas las promesas que el Señor hizo en su nuevo pacto han faltado ni faltarán. Es por ese nuevo pacto que hoy nosotros estamos aquí, porque el pacto del Señor sí es fiel.
El pacto del Señor con su pueblo sí es verdadero. Y el Señor ha prometido salvarnos, ha prometido santificarnos, ha prometido glorificarnos también. Y esperamos que la totalidad de ese nuevo pacto sea cumplido. Es lo que esperamos, es lo que la iglesia anhela, es lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y el Espíritu dice, ven. Y la iglesia dice, ven. Esperamos el cumplimiento del pacto que sí es perfecto. Ese es el pacto que verdaderamente vale. Nuestras promesas se rompen, nuestras promesas se caen, pero las promesas y los juramentos y los pactos de Dios son verdaderos y son eternos. Y es en esos pactos en los que nosotros debemos y necesitamos confiar todos los días de nuestras vidas. El Señor sigue siendo fiel aún a pesar de que nosotros seamos infieles. Y nuestro Dios ha sido fiel ayer, hoy, mañana y siempre, porque Él no cambia su palabra, porque Él no cambia sus promesas. No es como nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por este capítulo de Nehemías, lleno de nombres, lleno de mandamientos del Antiguo Testamento que muchas veces no comprendemos en su totalidad. Pero gracias porque nos haces entender una cosa, Señor, que tu pacto es fiel, es verdadero, es para siempre y que no va a fallar, Señor, porque fue sellado con la misma sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por redimirnos, Señor, de nuestros pecados, de la condenación que estaba sobre nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a observar tus mandamientos, a guardarlos, a obedecerlos, Padre Celestial, entendiendo que el único que puede cumplirlos a la perfección es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a cada día a acercarnos a la Cristo semejanza, Padre. Ayúdanos a ser más santos cada día, Señor. Sabemos que vamos a fallar, pero te pedimos que en tu bondad y en tu misericordia nos levantes para seguir en la lucha que tenemos cada día contra nuestra carne, contra nuestro pecado, contra nosotros mismos, Señor. Queremos darte gracias, darte gloria, darte honra, glorificar tu nombre entre todos los pueblos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén.